Bueno, cuando me dijeron de venir y hacer un taller, tuve varias dudas sobre qué era más importante. La idea era explicar algún tema y hacer un ejercicio práctico. Menos mal que no lo concreté porque hubiera sido imposible. Un taller con ejercitación no puede superar el número de 25 personas para poder hacerlo, leerlo. Entonces, yo preferí hacer una especie de gran mapeo de cuáles son las herramientas que podemos contar hoy en día para asistirnos en esta difícil pero maravillosa tarea que nos gustan de trabajar en un órgano parlamentario y algunos de nosotros en la creación de la ley, ¿no? Que es tan importante. Así que lo que decidí es contar la práctica y las herramientas que tenemos hoy en día para ayudar a que la ley sea más, para que sea más fácil el proceso de creación de la ley, en lo técnico. En los contenidos ya estoy hablando con técnicos que estamos al servicio de un legislador. Nosotros no legislamos, sino que estamos al servicio de un legislador que tiene el poder de dictar, sancionar leyes. Nosotros vamos a asistirlo para que ese proceso sea el mejor. ¿Así? ¿Se escucha mejor? Muy bien. Entonces, yo empecé hablando de las funciones del Parlamento, que gracias a Dios esta mañana el doctor Domingo Massa, él contó ya hoy. ¿Se acuerdan que dijo que el Parlamento tenía varias funciones? Entre ellas dijo que tenía la función legislativa, de control político, la función de representación y la función de protocolo. Él habló del control político, él habló de la función de representación. De protocolo la estamos viendo porque fíjense en que una de las cosas que hemos visto que funcionaron muy bien hoy es todo ceremonial y protocolo, que ahí las veo y la verdad que la felicito porque en un evento de este tipo es muy importante que esté todo muy aceitado. Hasta ahora 10 puntos, así que realmente le doy el mérito. Pero voy a hablar de la primera función, que es la que está más cercana a mi trabajo, que es la función de legislar. Que fíjense en que yo lo hablé varias veces, me llama la atención que acá donde estamos, en esta legislatura, se llama, justamente es la única en el país que no se llama legislatura, sino se llama función legislativa. O sea, que se define por su función, por lo que hace. O sea, que todas las demás tenemos legislaturas provinciales y la de La Rioja es función legislativa. Yo varias veces me preguntaba si era, ¿por qué se llamaba así? No lo sé todavía, pero alguien me dijo que ahora en el taller de acá al lado, que están los taquígrafos, van a hablar, va a estar creo la jefa de taquígrafos de esta legislatura y le van a preguntar si en la convención constituyente de esta provincia se habrá debatido y si se acuerdan por qué, porque es interesante saber los fundamentos. Bueno, pero a mí me interesa que se llame función legislativa porque yo lo que voy a hablar hoy justamente es de la ley. Para nosotros, en este día, en este taller, la función más importante es la función de crear la ley. Bueno, como yo les decía, de todas las funciones, la potestad legislativa puede considerarse la primera función del Congreso. Para mí es la soberana, es la que, ¿vieron como dicen que los jueces hablan por sus leyes? Por sus sentencias, bueno, los diputados y legisladores tendrían que hablar por sus leyes. Tendrían que hablar por sus leyes, de los elementos que pueda tener a su mano. ¿Qué elementos puede contar un legislador? Yo les voy a contar 3, que son las oficinas de redacción, los manuales de técnica legislativa y las listas de chequeos. Son 3 elementos que van a ver que les van a ser muy útiles para los que quieren trabajar en un ámbito legislativo. La primera que les voy a contar es las oficinas de redacción legislativa. Como les dije, en la vida siempre hay 2 modelos, siempre está el blanco y el negro. También en las oficinas o en los modelos de redacción hay 2 modelos. Uno que se llama el concentrado y otro el descentralizado. ¿El concentrado qué significa? Que es el que ocurre, por ejemplo, en algunos países de Europa, en Inglaterra, en Canadá también. Y los otros son los que son totalmente dispersos. Uno significa que hay una oficina y esa oficina se encarga de redactar la ley. Yo tengo que redactar una ley sobre el régimen de aguas, le doy el contenido, yo legislador, a esa oficina y la oficina me hace la ley de acuerdo a las reglas de técnica legislativa que tiene esa oficina. El modelo desconcentrado, descentralizado, es que cada legislador
o cada ministerio redacta su ley y la presenta como proyecto. Inspirado en estos dos modelos, la ciudad de Buenos Aires creó una oficina de redacción y asesoramiento legal y redacción, que es la UAL, que la creó en el año 2002, inspirándose en el modelo de Canadá. Como siempre hacemos en Argentina, hicimos una inspiración que fue muy sui generis. En lugar de ser vinculante, lo único que dice es que en esta oficina el legislador que quiere tiene que mandar su proyecto y nosotros, porque yo formo parte de esa oficina, le vamos a mirar ese proyecto y lo vamos a corregir. ¿Y qué le vamos a corregir al proyecto? ¿Qué le vamos a observar? Toda la parte técnica. Yo no me voy a meter en el contenido, eso también es muy importante que lo sepan. Si a un diputado se le ocurre decir que va a cobrar una multa de tanto dinero, yo no le voy a decir, esta multa es mucho, porque no, porque hay que pensar en la sensibilidad social. Yo le voy a decir, esta multa tiene que estar escrita en números, en letras, le voy a decir, tiene que estar puesta al principio o al final, pero no le voy a decir sobre el contenido. Nosotros lo que hacemos es una verificación o una corrección formal. Eso se llamó la UAL y lo importante fue que lo creó por reglamento interno. Yo no sé si existen otras oficinas en la legislatura de Catamarca, por ejemplo. El señor de Catamarca, no me escucha. La señora, ¿existe una oficina de redacción en la legislatura de Catamarca? ¿Existe? Ah, muy bien, está concentrado. Bueno, después no, estamos muy lejos, no podemos hablar. Pero sí que existe, no una oficina de redacción, pero sí una oficina de corrección en San Juan. En San Juan, luego de hacer el digesto, hicieron una oficina de redacción. ¿Les parece útil que sea eso? Me parece... ¿Por qué? Porque al menos vamos a lograr uniformidad. Lo que mira la oficina de redacción es que tenga uniformidad en los textos y que no tenga errores de redacción legislativa. Pero la única diferencia con las oficinas verdaderas que están en Europa es que nosotros no somos vinculantes. Yo le puedo decir al legislador que hay que hacer de tal determinada manera la ley, pero el legislador no tiene obligación de aceptar. Puede que no le interese aceptar. ¿Por qué? Porque a veces la mala técnica legislativa también es útil, y eso tenemos que reconocerlo. A veces las leyes son confusas, no porque no saben hacerla bien, sino porque le convienen hacerlas confusas, ¿no? ¿No les parece? Nosotros tenemos una regla que dice que las leyes no tienen que tener normas intrusas. ¿Qué son las normas intrusas? Es que si estoy regulando sobre aguas, no puedo tener una ley, un artículo que diga que los diputados se van a jubilar a los 30 años con una jubilación de privilegio, porque no tiene nada que ver un tema con el otro. ¿Por qué lo hacen eso? ¿Porque el diputado no sabe que tiene que existir la homogeneidad legislativa? No, por ahí porque sabe que la ley va a tratar la ley de agua y nadie va a leer ese artículo, que es lo que me interesa a mí, que puede llegar a crear un conflicto social. O sea que a veces la mala técnica legislativa también sirve para alguna utilidad de política, porque las leyes son, también no vamos a desconocer, tienen un gran contenido político. El técnico que no sabe eso está condenado a la frustración. Tiene que saber que él puede dar el mejor dictamen, pero después tiene que responder a la realidad política del momento y de dónde está. Y nosotros estamos al servicio de eso. Tenemos que decirle esto, y lamentablemente también tengo que decirle, porque es la realidad, también le tengo que indicar al diputado a veces cómo tiene que redactar determinadas cosas para que pasen sabiendo que están mal. Pero bueno, para eso somos técnicos, nosotros no somos jueces de ética, somos empleados de una persona que fue elegida para que los represente, ¿no? Entonces, esta oficina fue creada y funciona desde el año 2002, ya tiene 13 años. Si ustedes me dicen si mejoraron mucho la técnica legislativa de la ciudad, a ver, vamos a preguntar a la doctora Riganelli, que ella trabaja en la legislatura. ¿Mejoró algo? No son las mejores leyes, pero son un poco mejor. Y a García Milenko, que tiene una oficina parecida ahí en San Juan, ¿mejoraron?
mejoraron bastante. O sea que como modelo a seguir no son las mejores, pero es una ayuda. Así que ténganlo en cuenta, si ustedes van a su provincia o a su lugar, como un modelo que les puede llegar a interesar. Pero ¿qué hicimos? Una de las cosas que primero hicimos en esta oficina es tratar de dejar de lado la arbitrariedad. Si yo tengo que corregir todas las leyes que entran, yo no la puedo hacer con el criterio de Diana Bichachi, ni con el de Liliana Aragona, que es la otra miembro, ni de Rubén G., que es el coordinador. Porque si Diana Bichachi un día decide que las normas tienen que tener números arábicos o números ordinales y la otra persona decide otra cosa, sería una total arbitrariedad y un día diríamos una cosa y otro día diríamos otra. Lo primero que hay que hacer es fijar reglas claras. ¿Y a dónde se fijan reglas claras? En un manual o en una guía. Entonces, lo primero que hicimos fue sancionar la guía práctica para elaborar redacciones normativas. La oficina de la UAL tiene esta guía práctica. ¿Por qué es importante que tenga esta guía práctica? Porque cuando yo paso por el filtro de esas leyes y si yo digo que tiene que escribirse de tal manera, siempre la vamos a escribir igual. De lo contrario, tendríamos un día una corrección. Eso es lo que me contaba mucha gente de los ministerios. Me decía, nosotros a veces hacemos un decreto. Los decretos pasan a legal y técnica de Presidencia de la Nación. Y dice, un día me lo corrige fulanito y me dice que ponga esto con mayúscula. El otro día lo corrige, viene otro y me lo corrige otro. Eso genera una frustración, la gente se siente desanimada. Pero si yo tengo reglas y digo que lo hagamos todo, siempre igual, al cabo de un tiempo algo mejora. Tantas veces decimos, van a ver que ciertas palabras, ciertos términos van a mejorar. No sé si acá en La Rioja tienen un manual de técnica legislativa. No tienen. En Catamarca tienen, tampoco tienen. Y en Tierra del Fuego no tienen. Bueno, este manual de técnica legislativa se lo podemos mandar a todos porque este manual es de distribución gratuita, o sea que después las personas acá que organizan, en el mismo mail que yo di hoy, me lo piden y se los mandamos. Tienen 70 y pico de reglas en donde explicamos desde cómo se estructura una ley, cómo se escribe, cómo se deroga, cómo se modifica, cómo se titula, cómo se epigrafía. No es el único manual. Hay otro manual que es el manual nacional que hizo la Facultad de Derecho cuando hizo el digesto. Es muy bueno también. Este es un poquito mejor, pero no porque lo hice yo, sino porque lo hice basándome en aquel. Entonces, si aquel era, yo siempre digo, no es porque sea mejor que lo hice porque soy más inteligente, sino porque aquel tenía 5 puntos y yo con que aumente 1 ya va a ser 6. Pero porque me basé en los 5 puntos del anterior. Entonces, este manual es muy sencillo. Van a ver que tiene reglas muy sencillas, muy prácticas de hacer, así que lo pueden bajar también de la legislatura, de la página de la legislatura de la ciudad, Buenos Aires, legislatura Gobar, también lo pueden bajar. Pero como hay que buscar, vieron que las páginas de la legislatura suelen ser con muchos íconos y es medio difícil, me lo mandan a pedir y yo se los mando directamente. Y después no se queden con este manual, hagan el de ustedes. Usen el de ustedes y seguramente si el mío 6, el de ustedes va a ser 7, porque van a tener el 5 del nacional, el punto mío y ustedes le van a poder agregar otro. Hagan su propio manual, de tanto Tierra del Fuego, Catamarca, La Rioja, San Juan está por hacer, ¿no? Está por trabajar y seguramente ellos van a tomar los ejemplos. Nosotros no vamos a decir que lo copien, pero sí que se inspiren y después que lo citen. Digan, esto tiene como fuente tal manual. Y está bien, porque todos tenemos como fuente lo que ha hecho el anterior. Sería de necios querer crear, inventar la rueda. O sea, lo que está hecho, está hecho. Vamos a tratar de mejorar. O sea, que lo primero que hay que tener cuando querramos empezar a redactar mejor es tener un manual de técnica legislativa. Usemos usemos el nacional, usemos otros que están andando por la web, que también puede ser, no me importa cuál, pero usen uno y siempre háganlo igual. Distribúyanlo entre todos los legisladores y que todos los legisladores o sus asesores lo usen. Eso les va a ayudar muchísimo para que vean cómo se mejora la legislación. Luego yo me voy a detener en alguna parte nada más, pero esto porque le quiero dar un pantallazo general. La primera herramienta entonces es el manual de técnica legislativa.
La segunda herramienta que hicimos, una vez que teníamos el manual, hicimos una lista de chequeos o checklists. ¿Ustedes saben lo que es una lista de chequeos o checklist? ¿Alguna vez lo sintieron nombrar? Sí, algunos lo sintieron. Bueno, para los que no lo sintieron nombrar, vieron que cuando uno va al supermercado se anota todo lo que tiene que comprar y después se va fijando si te trajo todas las cosas que necesitaba. Cuando uno hace una ley, tiene que tener una lista de todas las cosas que tiene que tener esa ley. Y cuando termino de hacerla, tengo que fijarme si la hice, si no me olvidé de nada. Eso es una lista de chequeo. Es una lista de chequeo que es la que tienen los aviones. Nosotros nos copiamos de la aviación. Vieron que los aviones, cuando van a despegar vuelo, lo que tienen que hacer es chequear. Es decir, andan los motores, prenden las luces, prenden la cabina, y cuando todas estas dicen ok, despegan, si no, no despegan. Es importante que cuando hagamos eso lo hagamos seriamente. Ustedes harán, en el año 2000, me acuerdo, pues estábamos haciendo el Digesto Nacional, un avión, los que tienen algunos años se van a acordar, estaba saliendo de Aeroparque y el avión, en lugar de montar vuelo, cruzó la avenida y se estrelló y murieron no sé cuántas personas. Cuando se empezó a reconstruir los hechos, empezaron a ver, creo que se graba todo, y decían que empezaron a hacer la checklist y decían, prendieron las luces, tal cosa, tal otra. En una de esos dice, prendió la luz de cabina y dice, no, pero eso nunca anda. Y siguieron adelante. Bueno, nunca anda y esa vez no anduvo y el avión se estrelló. Acá es lo mismo. Si tenemos una lista de chequeos, no la contestemos todo así al pasar. Tenemos que contestarla con conciencia. Entonces decir, cumplió tal regla, cumplió tal otra, cumplió tal otra. Bueno, nosotros hicimos un trabajo, que también lo hicimos en la unidad de asesoramiento legal, que se llama las listas de chequeo para elaborar disposiciones normativas. Esas listas de chequeo tienen cómo se hace una lista, para qué sirve. Hicimos una, modelo. Tratamos de no hacerlo demasiado largo, porque después piensen que la tienen que contestar. Y si hay algo de los que carecemos todos es de tiempo. Si yo le digo que ustedes miren 30 cosas, y a ustedes después les va a costar, o si le digo 100, les va a costar más, si le digo 30 menos, pero si le digo 10, que son importantes, miren esas 10. Hay pequeñas listas de chequeo, pero no querramos, porque en teoría somos todos buenos, pero después tenemos que hacerlo en la práctica. Siempre pensemos que lo estamos haciendo para nosotros. Yo quiero hacer una lista genial, miro todo, pero después que la corrijas vos. Y la que tiene que hacer las 30 chequeos sos vos. Yo tengo que pensar que lo voy a tener que hacer yo. Entonces seguramente voy a ser más concisa. La que yo les doy no es tan breve, pero ustedes pueden elegir la que les parezca. Esta también se las puedo mandar. También es de distribución gratuita. Así que también lo pueden tener y tienen dos elementos. Ya son todas herramientas que se llevan ustedes. Son herramientas para mejor legislar. Van a ver que la calidad de la ley, al cabo de un tiempo, va a ir mejorando. Después tenemos la informática al servicio de la legislatura, del legislador. Ustedes saben que a raíz, lástima que no está la persona de taquígrafo, porque esto nació a raíz de un taquígrafo. No lo hizo un técnico ni un abogado, sino un taquígrafo. Nosotros diseñamos, la gente de informática, una plantilla para que cuando hagamos las leyes tengamos al menos formatos uniformes. Los taquígrafos estaban desesperados porque un día un tipo presentaba un proyecto de ley con una letra catástrofe de 35 y Arial y abajo era el más chiquita, y entonces era muy difícil. Entonces él dijo, vamos a unificar el formato de las letras, vamos a unificar los márgenes, vamos a unificar y vamos a agregarle algunas reglas de técnica legislativa básicas. Cómo tienen que escribirse los artículos, que se tienen que escribir con mayúscula, entero, con número ordinal hasta el noveno, cardinal, después hasta el noveno, después al décimo cambia, que tienen que tener subrayados o no. Y vayamos a avanzar, y pongámosles algunos recordatorios, que no puede tener derogaciones determinadas. Todo eso lo hicimos en una plantilla, que no es un programa, es nada más que cuando uno entra lo tiene que escribir ahí. Eso que es niño, pequeñito, ustedes no saben lo útil que fue para unificar los formatos, para los taquígrafos, para el que estaba redactando, porque ya tenía una manera de hacer, sabía que tenía la fórmula de sanción, que es tan importante, porque la fórmula de sanción tenía que empezar la motivación y después la fórmula de sanción, cómo tenía que hacer los artículos.
Ustedes me dirán, pero no son grandes avances, pero de los pequeños avances vamos construyendo un proyecto de calidad mejor. Podemos avanzar más. Están los tutores y los software de redacción, está la famosa inteligencia artificial. Alguien dice, yo voy a introducir 4 ideas y en un software que se va a diseñar con inteligencia artificial voy a poder redactar la ley. Hasta el día de hoy yo no la pude ver. Y yo me pongo contenta, porque quiere decir que todavía la máquina no nos reemplaza, ¿no? Todavía es mejor que seamos nosotros. Hay muchísimas cosas maravillosas que puede hacer la informática, pero todavía pensar por nosotros no. A lo sumo puede pensar lo que nosotros le dijimos que pensara, pero no puede pensar por sí sola. Bueno, entonces, estos proyectos de tutores y software de relación son para el futuro. Por ahora no lo tenemos, pero sí, si quieren, una plantilla. Eso tendrían que pedirle a la dirección de taquígrafos de la legislatura porteña. No sé si sigue estando en la máquina, en el legislador. Eso está en la máquina. Claro, no lo pueden pasar por otro lado. Y aparte apareció por una cosa muy práctica. Antes, cuando uno presentaba un proyecto, miren, cuando estoy hablando, tenían que ver que lo que yo presentaba coincidiera con lo que las copias fueran la misma. Entonces llevaba mucho tiempo contar, decir un proyecto largo. Esto, como cuentan los caracteres, si dice 55.523, la otra tiene que decir 55.523 y ya nos ahorramos todo eso. O sea, son pequeñas ayudas, pero que nos sirven. Bueno, ella dice que lo está usando porque ella está trabajando ahora con una legisladora, así que eso es importante. Esto es en términos generales, los que yo le puedo decir como ayudas que le puedo dar al legislador. Pero entonces yo les quiero ahora pasar un poquito más a lo que me había dicho Mario, que era que le podía interesar a ustedes, que era algo práctico. Yo les quiero enseñar algunas reglas de técnica legislativa, algo para que ustedes vayan con un conocimiento de qué haríamos si diéramos un curso de técnica legislativa. Nosotros damos habitualmente cursos de técnica legislativa y enseñamos todo lo que es cómo se hace una ley, desde cómo se estructura, cómo se epigrafía, cómo es el lenguaje, cómo es las referencias y cómo es las modificaciones y las derogaciones. De todo eso, lo más importante es la dinámica legislativa. Que yo cuando digo eso me dicen, ¿qué es eso? Pero es lo que hacemos todos los días. Es cuando insertamos una ley en un sistema, porque las leyes van creando y se van apareciendo con el tiempo. La dinámica del derecho. Bueno, el derecho sabemos que es una palabra que puede tener más de una acepción. Desde el punto de vista podemos hablar de un derecho objetivo, que es el conjunto de normas que rigen en una determinada rama. El derecho del trabajo, el derecho comercial, eso es el derecho. Y también desde un punto de vista subjetivo, ¿qué es el derecho? El derecho que tengo de trabajar, el derecho que tengo de transitar, el derecho que tengo de venir a este evento y que nadie me lo prohíba, a no ser que esté trabajando y en horario de trabajo. Esos son los derechos subjetivos. Y la dinámica del derecho como conjunto de normas es lo que le dije recién. Pero ¿por qué yo digo que el derecho es dinámico, que el derecho no es algo estático? El derecho es dinámico porque las fuentes del derecho van cambiando. Y hoy también lo hablamos a la mañana. Las fuentes del derecho son la ley, la costumbre, la jurisprudencia y la doctrina. La más importante es la ley, por lo cual yo voy a hablar a lo último. Ahora voy a hablar de la costumbre. ¿La costumbre es creadora de derecho en Argentina? No. La Constitución dice que, la doctrina dice que muy reiteradamente, y en algunos casos, el Código Comercial, pero si no, no es fuente de derecho. Pero sí puede, con el uso reiterado, ¿vieron cuando una costumbre se hace, cuando se arraiga tanto que ya va contra la ley, se llama las costumbres contra ley? ¿Ustedes tienen algún ejemplo de una costumbre que haya ido en contra de una ley? ¿No se acuerdan? Tienen que estar muy atentos los que trabajan en una legislatura y especialmente, no sé si están los que hacen el digesto,
porque puede llegar a, no es lo habitual, pero puede llegar a echar para atrás una ley. Yo les voy a poner un ejemplo. ¿Ustedes saben lo que son las picadas de auto? Bueno, en la legislatura de la ciudad había una ley, una ordenanza que decía que estaban prohibidas las picadas en el autódromo. La ley decía que estaban prohibidas las picadas en el autódromo. La verdad que yo no sabía y para mí estaba vigente. Había otra abogada que trabajaba conmigo y me dice, no, pero miren que mi hijo, que tengo un hijo de 20 años, él va a correr al autódromo toda la semana, va a correr picadas. Y pagan y puede correr picadas. Y sí, yo llamé por teléfono al autódromo, está concesionado y ahora no está regulado, pero la práctica hace que se puedan correr picadas en ese lugar, como una manera de que no se corran en la calle. Entonces, hablé con el concesionario, le pedí que me diera una fundamentación. ¿Y qué hice? Cuando hicimos el digesto, que nosotros estábamos haciendo el digesto, le propuse al legislador que esa norma se encontraba abrogada, derogada, porque la costumbre la había vencido. O sea, existía la norma que dice que prohibía, pero si todos corrían picadas, estaba regulado, había sido un caso muy extraño, pero real, de que la costumbre era más fuerte que la ley. Mientras no lo dijo el legislador, ¿la ordenanza estaba vigente? Sí. O sea, por más que la costumbre dijera lo que dijera, estaba vigente. Pero cuando le proponemos al legislador, ahí la deroga, y ahí limpiamos, es una manera de limpiar. No sé si cuando hicieron el digesto ustedes encontraron alguna norma que la costumbre la aprobó. No, muy difícil de encontrar, y es nosotros no somos muy amigos porque es muy subjetivo, pero bueno, puede existir. O sea que la costumbre cambia y puede cambiar la legislación, por eso decimos que es dinámica. La jurisprudencia cambia. ¿La jurisprudencia qué es? Es la cantidad de veces que un juez resuelve sobre un determinado tema, y entonces cuando resuelve sobre un determinado tema después se va formando lo que sería un fallo reiterado, creamos jurisprudencia y uno dice, aunque la ley dice tal cosa, la interpreto de tal manera porque la jurisprudencia dice y uno va citando. O sea que la jurisprudencia también es fuente de dinámica, hay que tenerla en cuenta. Cuando uno está estudiando la legislación, si está vigente, esto es muy importante para lo que hagan digestos. Lástima que no está la persona que yo quería que tuviera, pero bueno, esto es muy importante que lo tengan en cuenta. Y la doctrina es lo que hablan los doctrinarios, los que saben, los académicos, y van escribiendo sobre una ley. Yo no sé si ustedes vieron que hay una revista que se llama La Ley, que publica, y abajo de que viene la ley, generalmente siempre hay un aporte de la doctrina. Bueno, un académico, generalmente de prestigio, opina sobre determinada ley. Lo que dicen los doctrinarios también es importante que lo tengamos en cuenta, porque también nos va a dar algo sobre si la ley, porque a veces legislamos y las leyes van en contra de lo que la sociedad quiere, o tienen problemas que tienen lagunas. Entonces hay que ver lo que dice, porque uno a veces legisla contra el tiempo. A veces el diputado tiene que legislar contra el tiempo porque la sociedad está afuera y le está poniendo... Me contaban acá que acá no se acostumbra mucho los piquetes, no hay así gente en las puertas de la legislatura, ¿no? No, porque nosotros fuimos recién con él y entramos y vimos que ahí nomás estaba el recinto y los dos dijimos, pero qué cerca de la calle. Como nosotros sabemos que allá en Buenos Aires son bastante violentos, entonces si están tan cerca de la calle es muy fácil que entren. Acá no, acá me decían que son tranquilos, ¿no? Son educados, está bien, porque uno tiene que ser... Porque había un muchachito que era el que estaba ahí de guardia y decía él, pero vos solito para si vienen, porque a veces vienen en patota, ¿viste? En San Juan más o menos. En San Juan a veces hacen alguna, ¿no? A toda la semana, ¿viste? Claro, sí. Bueno, hoy decía
el disertante que era de Brasil, él decía, bueno, yo nunca vi que no, de Paraguay, decía, nunca vi en una legislatura, como pasó en la nuestra, que quisieran quemarlo. Nosotros, lamentablemente, hemos visto en el Congreso de la Nación, y yo trabajo en la legislatura de la ciudad, todas las puertas, y acá también. Entonces me mintieron, me dijeron que eran mansos. Entonces que cuando se necesita aprobar alguna cosa hay grupos, por ejemplo, de salud, de educación, que asisten a la Cámara. O sea, está bien, porque el ciudadano tiene derecho que pero quema. También hubo. Hubo una oportunidad donde tomaron la legislatura sectores políticos adversos a quien estaba de gobernador entonces, que le hicieron el juicio político. Tomaron, entraron y después, según todas las denuncias policiales, se había descubierto incluso, nunca los prendieron, bidones de nafta. Entonces todo lo que dije no, la costumbre, la realidad me dijeron otra cosa. Igual no tienen vallas, es importante. Porque nosotros estuvimos mucho tiempo en la legislatura de la ciudad con vallas y es horrible, porque realmente la legislatura tiene que ser algo cercano al pueblo. A ver acá, él es de La Rioja también. A ver. Ahora me van a decir que se matan todos y yo ya me voy porque no. No, en el absoluto. Creo que somos muy civilizados, si bien hay manifestaciones, dependiendo los temas planteados, lo que sí, el ciudadano riojano tiene bastante respeto. No tenemos los niveles de agresión que se pueden ver en Buenos Aires o en otros lados. Un solo hecho donde se incendió la puerta de la Casa de Gobierno, pero fue en 1992 por un estallido social, pero fuera de eso, más de golpear un bombo no pasa. Es lo que... Dos cosas. Por un lado, volviendo al tema del tema si encontramos una costumbre que contraría la ley, en general no, me parece que eso lo podemos encontrar más bien dentro del ámbito de la ordenanza, que regula el tema de las costumbres, más que las leyes que son más generalistas, ¿no? Ahora bien, con respecto al tema de la costumbre en sí, por ejemplo, de los piquetes, o si somos tranquilos, en realidad somos un pueblo medianamente tranquilo. El tema viene cuando el poder se inmiscuye. Es decir, en la oportunidad en que hubo una quema de la Casa de Gobierno y en la oportunidad en que se tomó la legislatura, no fue una cosa espontánea, sino que hubo grupos que estaban pagados, estaban sostenidos por intereses políticos detrás. Ahora bien, lo que sí sucede muchas veces es que a veces la ley se manipula también de acuerdo al poder político. Acá hubo, por ejemplo, un caso de un vicegobernador que para ser elegido gobernador legisló una ley la cual decía, por ejemplo, que no se podía hacer megaminería a cielo abierto. Entonces, una vez que fue elegido gobernador, lo cambia, 2 años después cambia esa legislación, pero lo que impidió que se aplicara esa ley fue el pueblo, el caso de Famatina, puntualmente que se opusieron a varias empresas mineras. Y lograron en ese caso que el poder y la ley no tuvieran fuerza sobre, no la costumbre del pueblo, sino sobre lo que la gente sentía, lo que necesitaba, ¿no? Lo que la gente que realmente está autodeterminada a hacer. Entonces el tema no es que seamos como Buenos Aires, que sea común la violencia, sino que siempre es cuando está influida por el poder político de turno. Está bien, yo estoy totalmente de acuerdo y le digo una cosa, yo no estoy en contra de las manifestaciones, yo creo que el pueblo se tiene que manifestar con respeto. A mí no me parece mal que haya una... Me va a molestar que me corte el tránsito porque posiblemente estoy apurada, pero a veces es la única manera que nos escuchen. Y yo eso lo tengo que reconocer, porque ¿quién de nosotros en algún derecho que hemos tenido que responder no lo hemos hecho? Por supuesto que cuando yo estoy en el auto y quiero pasar, me va a molestar. Pero tengo que pensar que si es un reclamo justo, si no hay... Por eso. Pero está bien, yo no sabía eso, pero igual me sigue pareciendo muy valiente porque están muy cerca de la puerta. Nosotros estamos un poco más lejos, ¿vieron? Sí. Usted se preguntó al principio... ¿Por qué se llamaba función legislativa? Porque en la Convención de 1986, la Constitución previa al 86 marcaba Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Y entonces se analizó que poder había uno solo y que las otras 3 eran funciones. Ahora bien, después uno se preguntaba con el paso del tiempo y la observación política si el poder termina siendo efectivamente uno solo y al mando de uno solo.
Realmente es un tema que me parece para estudiarlo realmente. A mí me llamó la atención y bueno, la verdad que hace muchos años lo vi y ahora cuando vine dije, bueno, ahora que estoy acá me lo voy a preguntar, me interesaba. Pero bueno, ahora vamos a la ley. Esto que conté son todos anécdotas para llegar a lo más importante que yo quiero, que es la ley. La ley es lo más importante en cuanto a fuente del derecho, porque estoy hablando justamente de la función legislativa y estoy hablando de lo que es una legislatura o la función de la legislatura. Hablo de ley en sentido general, como una norma general, abstracta, que tiene un número determinado de personas. Una ordenanza es una ley, un decreto, si es de carácter general, es una ley, en sentido de generalidad. No estoy hablando, si fuera estricta, la ley sería únicamente la que sale de los parlamentos, pero yo hablo de ley cuando hablo de una norma de carácter general. Por eso lo aclaro, porque por ahí en un momento hablo de una ordenanza, como me dijo bien el señor, y en realidad estoy hablando de una ley. Bueno, voy a ver... Una ley, y ahora voy a empezar a hablar de cómo va cambiando. Las leyes no se cosifican ni se petrifican, varían. ¿Podría pasar que una ley, que yo diga, esta ley la voy a sancionar y nadie la va a poder tocar ni modificar, es para siempre? No. ¿Por qué? Porque el poder va variando, las legislaturas van cambiando y yo no puedo decir que el próximo poder legislativo no la va a modificar. O sea que por esencia es dinámica. Una ley siempre va a ser dinámica. Entonces, si pensamos en una ley, en ese concepto de dinamismo, tenemos que pensar en una ley como si fuera un ser vivo. Yo como hace años que hablo de las leyes, para mí ya son seres vivos. Yo las quiero como si fueran, para mí nacen, viven y se mueren. Y sufro cuando se mueven, a veces no porque son malas, pero igual me da lástima, pero que no quiero que se mueran, son cuando se abrogan. Les voy a contar cuándo entran en vigencia, cuándo nacen. Una ley se sanciona, ya nació, no, le falta otro paso, que es que entre en vigencia, porque nosotros tenemos un poder que tiene órganos que colegislan, que es el Ejecutivo. El Ejecutivo, una vez que se sanciona la ley, tiene que promulgar, y si no la promulga, claro, ¿qué puede hacer si no la promulga? Vetar. Claro, eso es importante, tiene el poder de veto. Miren, estamos hablando en un día en que salió una ley a las 3 de la mañana y ya la vetaron. Miren ustedes qué importante. Yo le decía, ¿cuánto tiempo tiene para vetarla? Tiene 10 días a partir de que, porque uno dice 10 días, entonces uno cuenta, la sancionadora a 10 días, pero son 10 días a partir de que llega a la ley. Entonces a veces puede pasar 15 días y uno no sabe si... Y después, ¿qué pasa? Hoy, vos me dijiste que ya la vetaron, o sea, ¿cómo hizo para llevarla? Y no sé, había interés, parece. Estaba preparada. Claro, claro. Bueno, hablando de ese decreto de veto, acá no hay nadie del Ejecutivo, ¿no? Porque los del Ejecutivo también, porque la técnica legislativa se aplica también a todos los del Ejecutivo, ¿no? Y a veces cómo hay que aplicar y aprender de técnica legislativa y todos tienen que saber los básicos. Hoy me decía ella, que esta mañana estaba escuchando el noticiero, y contando esto, de que ya la habían vetado, y estaban dos periodistas. Entonces, uno le dice al otro, según lo que me dice ella, le dice, no está fundamentado el veto no se fundamenta, el veto lo único que dice artículo primero, vétase, pero no es así. Justamente si los actos administrativos, si no se fundamentan, si no tienen motivaciones, no son válidos. Y un veto, si hay algo que tiene que fundamentarse, es un veto, porque justamente está yendo en contra del que tiene la función de legislar. O sea que, por eso, ¿cómo es importante? Sí. Una pregunta. Una norma, el Ejecutivo tiene los plazos, el deliberativo, yo soy concejal, tiene el plazo legal para enviarla al Ejecutivo. El Ejecutivo tiene el plazo legal para promulgarla o vetarla si no se autopromulga. Ahora, si esa norma no se aprueba el acta de sesión, ¿tiene validez? Aunque esté publicada y promulgada, o promulgada y publicada. En el caso de nuestro, el Consejo Deliberante, nosotros
Nosotros tenemos que aprobar la versión taquigráfica, convertirla en acta de sesión. No, por eso, en el mismo proceso, en el periodo, mientras el Ejecutivo promulga y publica, el deliberativo debe aprobar el acta para que sea, digamos, el respaldo legal de esa norma. Cuando alguien va a consultar, es el acta la que responde, no la redacción de la parte, digamos, de la ley. Bueno. Exactamente. Tendría que pasar al Ejecutivo una vez que está eso aprobado, porque si no, si pasó antes es un problema del procedimiento que estuvo mal. Una vez que yo lo tengo aprobado, porque justamente hablábamos con el director de taquígrafos, él nos contaba que justamente los taquígrafos a veces tienen que ver si está bien, y una vez que dicen esta es la versión, se pasa rápidamente a publicaciones y rápidamente ahí se aprueba y ahí pasa. Si no cumple este formalismo no puede pasar al Ejecutivo. Yo le diría perdiste, alpiste, si lo pasaste mal, vos tenías que... Ahí ya, si ya quedó aprobado y lo mandaron así, el Ejecutivo tiene todo el derecho de pensar que estuvo aprobada el acta. Claro, sí, publicación es fundamental, eso es otra cosa. Si no está publicada, las normas entran en vigencia para el ciudadano al noveno, después del octavo día, el noveno día, sí. A ver. Es otro de los motivos, porque es la falta de motivación del acto administrativo que puede llegar a caer. Pero bueno, ¿pero qué pasa en todos estos casos? Eso es muy importante. Cuando pasa todo ese tipo de cosas, ¿qué hacemos? Judicializamos lo que sería la función legislativa. Y es lo peor que nos puede pasar, porque en definitiva se le estamos dejando que lo decida un tercero, que ese sí que no tiene nada que ver. Es colegislador el Ejecutivo, es legislador la función legislativa. Y después viene un juez y dice es así o es así. Hubo un tiempo, ahora no sé si tanto, pero que todo se judicializaba y está mal también eso. Tendríamos que evitarlo, ¿no? Más allá de chicanas políticas, tendríamos que tratar de que esto no fuera así. Bueno, sí, decí. En la provincia, en el Consejo Deliberante, se dio una situación donde el viceintendente, en ese momento que estaba en plena sesión, se levantó y quedó un número de ordenanza de toda esa sesión. No, habían sido aprobados un grupo y otro no. Y nunca se enviaron al Ejecutivo, los números quedaron asignados y quedó en el aire. Bueno, eso lo sabemos bastante porque son los problemas de técnica legislativa y lamento que no esté acá la directora del Digesto, te lo tendríamos que trasladar a ella y después va a tener que decidir y el nuevo legislador, porque son proyectos que hay que estudiarlos y ver si los que se aprobaron en el recinto fueron al Ejecutivo, entonces no tienen vigencia. No, está bien. Y no, entonces no, le falta el acto del colegislador, lamentablemente. Pero eso vamos a encontrar mucho, hemos encontrado tantas cosas cuando hicimos el de San Juan, cuando hicimos el de Río Negro, esos son muy comunes que pasen esas cosas. Eso es cuando nacen. ¿Cuándo muere una ley? Porque las leyes, como los seres humanos, mueren. Pueden morir por cualquiera de esas cosas. Puede morir por abrogación, que ahora le voy a explicar qué es, por derogación, que es una muerte, que no es mano muerte, es una semi-amputación, le sacan un pedacito. Cuando caduca, no se asesina, la amputan, le hacen un tiro, pero no la matan, y la suspenden. Yo le voy a contar cada una de estas. La abrogación o derogación. Nosotros usamos abrogación porque es un término que usa el Manual de Técnica Legislativa Nacional. Que alguien me decía que ustedes usan derogación total como sinónimo de abrogación. Es lo mismo. Pero nosotros nos acostumbramos a hacer abrogación porque cuando hacemos un digesto y ponemos que una norma está abrogada, ya sabemos que esa norma ya salió del sistema. Y cuando sabemos que está derogada, sabemos que se derogaron 1, 2, 3, X cantidad de artículos, pero la norma todavía tiene alguno que está vigente. Entonces, eso es importante que lo tengan en cuenta. O sea, esa es la forma correcta de sacar una ley del sistema, abrogarla, decir, esta norma ya no está vigente. La derogación, no, es una supresión parcial que está también bien, yo quito algunos artículos. La abrogación puede ser expresa o tácita. ¿Cuándo es expresa? Cuando yo digo, abrógase la ley número 10 o derógase totalmente la ley número 10, eso es. ¿Cuándo es tácito?
cuando no digo nada de la ley número 10, pero regulo lo que la ley número 10 hacía de otra manera. Entonces hay un principio de derecho que dice que la norma posterior deroga. Entonces, como yo ese principio lo sé, lo aplico. Si ustedes me dijeran que yo tengo una base de datos y le dijera y me preguntan, ¿esta ley 10 está vigente? ¿Ustedes qué dirían? Está vigente, porque no hay ninguna norma que la aprobó. Pero si yo hiciera un digesto, sí tendría que decir, esta norma está vigente, pero hay una norma posterior que implícitamente la aprobó, la derogó, y le tengo que decir al legislador, y yo siempre lo menciono a él porque yo a él lo veo como el legislador de la legislatura de San Juan. O sea, el legislador es el que en el recinto va a decir. Eso tienen que tenerlo en cuenta. O sea, sí. Sí. Sin efecto. Que yo ponga. Eso es horrible, no se tiene que poner. Pero eso sería, pero la tácita no dice nada, la tácita ni siquiera dice eso. La tácita dice, porque eso que ahora le voy a aplicar esa fórmula no sirve para nada, porque la tácita regula lo mismo, pero no dice nada y lo regula en contrario. Hay una norma que dice, los menores de 10 años no van a pagar para entrar al museo de tal. Y después viene otra que dice, los menores únicamente no van a pagar los menores de 15 años. Entonces va a decir, pero hay una que dice 10 y otra que dice 15. Si hay un conflicto y yo tengo que decir cuál está vigente, la que dice 15. Por el principio de ley posterior, deroga la anterior. Pero formalmente están las dos vigentes. Nada más que cuando alguien tiene que resolver, va a resolver porque hay principios del derecho. Eso sería la idea. Ahora vamos a ampliar un poquito lo que me dijo él. Existe la derogación genérica, que es lo que dice él. Derógase todo lo que se oponga. Y después hay la relativa. Derógase a los efectos de esta ley. No sé cuál es peor. Yo le diría que casi es peor la segunda. Porque dice, derógase a los efectos de esta ley. No la deroga para siempre. En realidad lo que está haciendo es suspendiendo los efectos a los efectos de esa ley. Pero es muy complicado saber en qué parte. Por lo general, cuando uno pone derógase todo lo que se oponga, es porque uno no sabe todo lo que se oponga. Porque si yo sé que se opone la ley 5, la 4 y la 3, pongo se deroga totalmente la ley 4, 5 y 3. Como no lo sé, me siento mejor diciendo, y si hubiera algo yo te aviso que se deroga. ¿Y a quién le digo esto? Al señor que está en su casa, al que va a leer el boletín. Y si no lo sé yo, que soy el legislador, ustedes que son los asesores, ¿qué lo va a saber el pobre señor? Entonces es lo mismo que nada. Esa ley no tiene ningún valor, ese artículo no tiene ningún valor. Uno se lo pone como para quedarse tranquilo, pero yo le diría que no lo pongan porque demuestran no solo ignorancia, sino vagancia. Entonces, porque aquí sí que no quisieron buscar. Ahora, habiendo bases informatizadas, es bastante fácil decir que está legislado sobre tal tema, y bueno, y uno puede decir, quiero que siga vigente, quiero que no siga vigente, porque lo que uno no tiene nunca que derogar es la potestad, y la potestad de legislar sigue siendo de esta casa. Que no lo diga después un juez, que no lo diga después cuando tengan que leer una sentencia, que lo diga el legislador. Sí, 5 más. Bueno, la cláusula de derogación parcialmente indeterminada, que es también medio parecida, dice, se deroga la ley 10 y toda otra que se oponga a la presente. Está, deroga tal y después la que se ponga. La suspensión, eso no importa. La modificación, eso sí me interesa. Hablo de la modificación y terminamos acá. La modificación de la ley. Una ley a lo largo de su vida también puede ser modificada. Siempre. No hay ninguna ley que dice esta ley no se va a poder modificar. Viene otro legislador y la va a modificar. La estabilidad no existe en el ordenamiento legislativo, eso tengámoslo en cuenta. Yo digo, lo único que podemos hacer es darle un poquito más de trabajo al que viene. Por ejemplo, si yo quiero que una norma sea más difícil, lo que voy a hacer es que la redacto de tal manera que le exija más mayoría, ¿entienden? Para que cuando yo tenga que modificarla tenga que tener una mayoría mayor. Yo, por ejemplo, la legislatura, cuando creó la Unidad de Asesoramiento Legal y Redacción, modificó el reglamento.
y lo introdujo en el reglamento. Si hoy quiero que esa unidad de relación no exista más, tengo que modificar el reglamento y exijo una mayoría mayor más grande en el recinto. Y eso ayuda a que sea más difícil. Exacto, por eso es que lo hacemos. Pero les quiero mostrar esto y ya terminamos. Bueno, no tiene que haber leyes que cambian mucho, modificación. La modificación de la ley, a ver, no, espere, quería decir cuáles eran. Se puede modificar una ley, se puede derogar una ley, se puede sustituir un artículo por otro, que es otra forma de derogar, se puede excepcionar un artículo, decir este artículo no se aplica, son todas maneras de modificarla. La modificación es el término genérico y luego puedo ir bajando y puedo hacer alguno más específico. Derogar en parte un artículo es también una forma de modificar. Y nada más que para terminar, le digo que las leyes son las únicas que pueden revivir. Se llama reviviscencia de la ley, que es cuando después de un tiempo un legislador decide que una ley que aparentemente estaba abrogada vuelva a restablecer su vigencia. El hecho de que una ley, esto, pero a ver que le quiero mostrar, el hecho de que haya una ley A y luego que está abrogada y viene posteriormente una y deroga la B, no revive necesariamente a la A. La reviviscencia de la norma, el revivir a la norma tiene que hacerse expresamente y no se los aconsejo. Si ustedes quieren que una norma vuelva a tener vigencia, yo no les diría nunca en ningún momento que hagan una reviviscencia. Sanciónenla de nuevo, si tienen toda la potestad para sancionar. El costo político va a ser mayor, a veces usamos la reviviscencia porque yo digo, no, yo lo que reviví una norma que hizo en el periodo de Carlos Menem, no en este, pero la técnica legislativa se los va a agradecer. Siempre decimos que hacer una ley es algo muy peligroso, a lo mejor es tan peligroso como manipular una bomba. No va a ser, si explota va a ser grandes daños, no lo vamos a ver como una bomba, pero sigue haciendo grandes daños. Termino diciendo que estos encuentros ojalá que se repitan y que haya muchos Albertos, muchos Marios y que nos sigan convocando. Gracias.